capítulo 30 y vamos a estudiar esta mañana este capítulo juntos. Estamos llegando al final del estudio del libro de Deuteronomio y cada semana les recuerdo en qué punto estamos, porque es clave para entender lo que se va a decir. Y siempre les recuerdo, en las últimas semanas les he estado diciendo que estamos en las palabras finales de Moisés. Y parece que todo su discurso va escalando cada vez más hasta a un clímax al que va a llegar. Y ese clímax tiene que ver con un llamado de Moisés al pueblo de Israel a tomar una decisión frente a la tierra. Moisés no va a entrar con ellos, pero él quiere que ellos confirmen ese pacto que habían hecho con Dios 40 años antes al pie del monte Sinaí. La semana pasada vimos en el capítulo 29 cómo Moisés les preparó para esto y cómo les dijo lo trascendente que iba a ser esa decisión. Lo importante que era que ellos en este momento recuerden quiénes son, entiendan las promesas del Señor y respondan en fe y obediencia. Y vuelvan a afirmar ese compromiso con Dios. Y bueno, la semana pasada hablamos sobre este tema de la renovación del pacto. Lo que tenemos en el capítulo 30 es algo que no esperarías encontrar en este punto. Porque si vos estarías dando estas palabras al pueblo de Israel y les estás alentando a confiar en el Señor, a serle fiel y a avanzar en fe y obediencia, lo que ahora tocaría es darle promesas, garantías, seguridad y decirle, sí se puede. Pero lo que encontrás acá es todo lo contrario. En el capítulo 30, Moisés lo que les va a decir al pueblo de Israel, después de haberle dicho lo importante que es que ellos obedezcan la ley de Dios, que ellos vivan en ese pacto que habían hecho con su Dios, lo que ahora les va a decir es, van a fracasar. No lo van a poder hacer. Todo lo que Dios les dio, toda su ley, es tan clara, es tan simple de entender y aún así el pueblo va a fallar. Va a fallar no porque no la entienda, sino por la dureza del corazón. Lo que tenemos en el capítulo 30 es cómo Dios va a responder a ese pueblo que va a fallar. Y vamos a ver en este capítulo un pasaje precioso de esperanza y seguridad para esta nación. Una seguridad que no está basada en su obediencia, sino en la fidelidad de Dios. Está basada en el principio, en la verdad de que Dios es un Dios redentor. Es un Dios que en su naturaleza, Él salva, Él ama, Él busca, Él perdona, Él restaura. Y por esto, y solo por esto, Israel tiene esperanza para el futuro. Por lo que Dios es. En el libro de Romanos, vamos a leer más adelante esta sección en el capítulo 10. Pablo va a hablar de este capítulo y va a predicar este capítulo a la iglesia en Roma. Y vamos a ir más adelante y vamos a ver lo que Pablo tiene que decir de este capítulo. Pero cierra toda la sección en el capítulo 10, Pablo con estas palabras. Él dice, pero acerca de Israel dice, versículo 21, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Pablo termina esta sección del capítulo 10 de Romanos mostrándonos un cuadro de la postura en la que Dios está hacia esta nación. Y Dios está en una postura que a veces nos cuesta reconciliar, porque por un lado, Dios es un Dios justo, Dios es un Dios santo que va a castigar la rebelión de Israel. Él va a castigar la rebelión de Israel porque Él es así, Él es santo, Él es bueno.
pero a la vez ese Dios justo es un Dios de amor, que está con sus brazos extendidos, llamando al pueblo a la reconciliación, con sus brazos extendidos, queriendo dar al pueblo todas sus bendiciones. ¿Cómo puede ser que el mismo Dios que tiene tanto celo y que va a destruir a la nación, ese mismo Dios es un Dios que no se goza en destruir al impío? Es un Dios que se goza en salvarlo. Y por eso Él está de esta manera extendiendo sus manos hacia este pueblo. Este es el cuadro que vamos a ver en Deuteronomio capítulo 30. Vamos a ver a un Dios que extiende sus manos para salvar. Ese es el título del mensaje de esta mañana. Y vamos a leer el capítulo y vamos a reflexionar sobre esta gran verdad. Dice en el versículo 1 así, Deuteronomio 31. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios y de allá te tomará. Y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda la obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, para bien. Porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres, cuando obedeciereis a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyere, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y los sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti
y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. El Dios que extiende sus manos para salvar. Comienza en el versículo 1, presentando esta situación de la que les hablaba, donde dice: sucederá que cuando hubiere venido sobre ti todas estas cosas. En este versículo Dios le está diciendo a Israel: ustedes van a fracasar. Acá está mi ley y ustedes la van a romper. Y todo lo que hablé va a suceder. ¿Se acuerdan cuando pasamos por el capítulo que parecía la película de terror? El capítulo donde Dios les advertía todos los juicios que vendrían. Ahora Dios le está afirmando y le está diciendo: todo eso va a pasar. Todo eso va a venir. Cuando venga la bendición y la maldición que he puesto delante de ti. Y Dios va a dar, bueno, acá el primer principio que podemos sacar de este pasaje es este: el Dios que extiende sus manos para salvar, responde en gracia al pecador que se arrepiente. El Dios que extiende sus manos para salvar, responde en gracia al pecador que se arrepiente. Y el versículo 30 anuncia lo inevitable. Todo esto va a venir. Pero, si estando en esa situación, después que vengan todos estos juicios y estén en la dispersión, si en ese lugar ellos se arrepintieran en medio de las naciones, a donde lo hubiera arrojado Jehová. Lo que está Moisés anticipando es que Israel en esa condición va a volver en sí. Va a reconocer que lo que están viviendo es el juicio de Dios. Van a ver su pecado y van a abrazar y decir: este pecado es nuestro. Nosotros estamos recibiendo de las consecuencias de este pecado. Dios es justo y nosotros pecamos contra Él. Y lo que estamos recibiendo es lo que Dios había dicho. Estas son las palabras de arrepentimiento de la que está hablando acá. Este mismo cuadro del que Moisés está imaginando acá, el pueblo disperso por toda la tierra, sufriendo las consecuencias, pero en ese lugar, dándose cuenta y volviendo en sí, es el mismo cuadro que Salomón va a darnos en Primera de Reyes, capítulo 8. Si hacen una nota ahí, en Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 46. Salomón está inaugurando el templo y convocó a toda la nación de Israel a Jerusalén. Construyeron el templo más asombroso que jamás se construyó. Esperaron casi un año para la dedicación y están todos reunidos el día de la fiesta de los tabernáculos. Salomón está arriba de la plataforma donde está el altar de bronce. Y parado ahí arriba, él va a decir estas palabras. Él está orando a Dios frente a todo el pueblo y dice así: si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque, y estuvieres airado contra ellos, y los entregares delante del enemigo para que los cautive y lleve a tierra ajena, sea lejos o cerca, y ellos volvieren en sí en la tierra donde fueren cautivos, si se convirtieren y oraren a ti en la tierra a las que los cautivaron y dijeren: pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad, y si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos que les hubieran llevado cautivos, y oraren a ti con el rostro hacia su tierra que tú diste a sus padres, y hacia la ciudad que tú elegiste, y a la casa que yo he edificado a tu nombre, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, su oración y su súplica, y les hará justicia. Y perdonarás a tu pueblo que había pecado contra ti y todas sus infracciones con que se hayan revelado contra ti, y harás que tengas de ellos misericordia los que le hubieran llevado cautivos, porque ellos son tu pueblo y tu heredad, el cual tú sacaste de Egipto, de en medio del horno de hierro. ¿Viste?
acá Salomón describe un poquito más esa actitud de arrepentimiento. Esa actitud de arrepentimiento se demuestra en un clamor a Dios, que tiene estas palabras: pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad. Y no solamente dijeron pecamos, sino que su corazón se convirtió de todo su corazón y de toda su alma. Eso es lo que está implicando Moisés acá cuando usa esa expresión y dice: si allá se arrepintieren. Este concepto de arrepentimiento es un concepto que hoy ha perdido sentido. Y hoy muchas veces se habla de un Dios bueno que va a perdonar todos los pecados, pero no se predica el arrepentimiento. No se le dice al pecador: ese Dios que salva a través de un corazón quebrado. Un corazón que se apropia de ese pecado y dice: este pecado es mío, yo estoy perdido por mi pecado, yo soy culpable, merezco la ira de Dios. Pero acá Moisés lo que anticipa es ese cambio en el corazón del pueblo de Israel. Es inevitable que se te venga la imagen, a la mente la imagen del hijo pródigo. Tal como Israel, ¿no es cierto? Este joven que agarró todos sus bienes y se fue y los malgastó con prostitutas en una tierra lejana. Y estando allá, en lo más vil, en lo más bajo, vuelve en sí. Y esto es lo que Moisés está pensando en cuanto a su pueblo, ese pueblo: se arrepintieran a donde tú le hubieses llevado y se convirtieren a Jehová de todo corazón. Ahí versículo 2: se convirtieran a Jehová tu Dios y obedecieren a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo su corazón y con toda su alma. Tal vez un cuadro donde uno puede también ver a qué se está refiriendo Moisés acá. Lo podemos encontrar en Nehemías capítulo 1. Cuando todo esto sucedió de hecho, y todo Israel fue juzgado por Dios y fueron esparcidos y fueron llevados cautivos a Babilonia, y este hombre en Babilonia escucha el reporte de cómo está Jerusalén consumida por el fuego y destruida por completo, y él hace una oración a Dios. Fíjate la oración de Nehemías. Estas son las palabras de un hombre arrepentido, un hombre que está confesando, un hombre que se está volviendo a Dios. Él dice: en extremo, versículo 7, Nehemías 1:7, en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo. Mira, esto es 1000 años después. 1000 años después que Moisés dijo esto, acá hay un hombre que está reclamando esas palabras y está diciendo: Señor, recuerda lo que tú dijiste. Si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mi mandamiento y los pusiereis por obras, aunque vuestra dispersión fuese hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Esto es lo que Isaías dice en el capítulo 55, versículo 7. Dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dios nos da su ley, expone nuestro pecado y dice: ustedes van a fracasar. Pero cuando hayan fracasado, cuando estén viviendo en medio de las consecuencias de su pecado, ¿qué es lo que les va a hacer volver? Bueno, acá habla del arrepentimiento y el versículo 3 dice lo que Dios va a hacer. Entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. Hay muchísimos textos desparramados en todo el Antiguo Testamento, especialmente en los libros proféticos,
que hablan sobre esto. Hablan sobre un Dios que va a restaurar a una nación dispersa y destruida, la nación de Israel. Si miramos en la historia, esto es lo que pasó en el año 586, bueno, en el año 722 a.C., el reino del norte, con la capital en Samaria, fue arrasado por los asirios, destruido por completo y sacado de la tierra. Los asirios trajeron gente de afuera y llenaron toda la tierra con gente de otros lugares. Y toda la raza de Israel se mezcló y desapareció para siempre las 10 tribus que estaban viviendo en el norte. En el sur, con la capital en Jerusalén, quedaban 2 tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Y gente de esas 10 tribus que se había escapado y se había metido y estaban viviendo ahí en el sur también. En el año 586, el reino del sur siguió el mismo camino del norte, rebelde contra Dios, en la idolatría, fueron juzgados por Dios con los babilonios. Los babilonios entraron en 3 diferentes conquistas, destruyeron toda la ciudad de Jerusalén, llevaron todo el oro del templo a Babilonia, destruyeron todo, deshabitaron toda la ciudad y quedaron unos cuantos cautivos allá en Babilonia. Lo que pasó con Israel pasó con muchas naciones en la historia del mundo, pero lo que sigue jamás pasó. Los babilonios habían destruido todo Jerusalén y todo Israel, y había unos cuantos judíos viviendo allá en Babilonia. Pero Dios había dicho que iba a juzgar a la nación que había destruido Israel, así que los babilonios fueron conquistados por los medo-persas. Los medo-persas entraron en la ciudad de Babilonia, tomaron el control, y ahora el imperio medo-persa pasa a controlar toda la media luna fértil, todo el mundo antiguo. Los persas tenían una política de conquista muy distinta a la de los babilonios. Los babilonios llegaban y conquistaban, destruían en la forma clásica. Los persas civilizaban. En su mente, ellos incluían a los pueblos en su sistema. Y Dios hizo un milagro. Puso en el corazón del rey Ciro reconstruir la ciudad de Jerusalén. Puso en el corazón del rey Ciro volver a dar vida a esa nación que había sido arrasada por completo. Y escribió un edicto. Lo mandó a todos los rincones de su imperio diciendo que si había judíos dispersos, todos vuelvan, los que quieran, vuelvan a Jerusalén y reedifiquen Jerusalén. Y vuelvan a ser una nación. Y Jerusalén volvió a reconstruirse y volvió a ser la capital de una nación. Esto fue un gran milagro, una obra sorprendente. La profecía se cumplió. Pero claro, Israel volvió a endurecerse contra Dios. 400 y tantos de años después, llega el Mesías. Israel rechaza al Mesías. Y Jesús le dice, por no haber conocido el día de tu visitación, vas a ser arrasada de nuevo. No va a quedar piedra sobre piedra, va a ser juzgada la ciudad de Jerusalén. Y en el año 70, después de Cristo, pasó. Llegaron las tropas romanas, a cargo el general Tito, y destruyeron la ciudad de Jerusalén nuevamente. La arrasaron por completo, no quedó prácticamente nada en pie, excepto unas pocas partes de alguna muralla que sigue estando en pie todavía ahí en Jerusalén. En el año 70 después de Cristo, Jerusalén fue borrada. Los judíos perseguidos y aniquilados a donde lo lograron encontrar, unos cuantos sobrevivieron y quedaron dispersos por todo el mundo. Eso pasó en el año 70. Pasaron los siglos, 100 años, 200 años, 500 años, 1000 años. Pensá en esto. ¿Cuántos de ustedes tienen ascendencia europea? Que saben que vienen de algún lado, de allá. ¿Saben? ¿Sí? Sé que no quieren levantar la mano, ¿no? Unos cuantos. Tienen unos cuantos por ahí. Probablemente los tengas, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, bisabuelos que vinieron en barco para Argentina. Cuarta generación italianos. Después de 4 generaciones, yo no hablo italiano, yo no me siento italiano,
Soy un argentino. Toda mi identidad italiana desapareció por completo. Claro que sí, tengo genes, ¿no es cierto?, perdidos por ahí, pero en la práctica no tengo nada que ver con Italia. En 4 generaciones, digamos 100 años, pensalo así. ¿Cómo es que un pueblo, 1900 años después, sigue teniendo su misma identidad? Esto es un milagro que no tiene precedentes en la historia del mundo. Y este es el milagro. Saben que hoy en día, una de las evidencias más asombrosas de la veracidad de las Escrituras es la existencia del pueblo judío. El hecho de que los judíos estén vivos como nación es un milagro que no se puede debatir. No se puede explicar de otra manera que esta. Las Escrituras son sobrenaturales. Te digo por qué. Después de 1900 años, en el año 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, se vuelve a constituir la nación de Israel. Y vienen de todos los rincones de la tierra, de vuelta a esa tierra, a una tierra que está rodeada con más de 100 millones de personas que no serían felices con otra cosa que con ver a Israel aniquilados. Más de 100 millones están rodeando a Israel, que lo único que quieren es ver a Israel aniquilado. De los habitantes de Jerusalén, se hizo una encuesta hace poquito, de los habitantes de Jerusalén que son islámicos, el 80% confiesa que lo que más querrían es ver a los judíos aniquilados. De los mismos habitantes, ¿sí? Todos los que están afuera, todos los que están adentro. ¿Cómo puede ser que esta nación esté ahí? Nunca pasó con ningún otro pueblo en toda la historia de la humanidad. Y les digo por qué pasa esto. Porque Dios es fiel. Y Dios planeó un futuro para esta nación de Israel. En la profecía que Moisés le está dando acá, dice que cuando ellos vayan a arrepentirse donde estén, van a ser traídos. Mirá el versículo 4. Aún cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo. Y adivinen cuál es la parte más lejana desde el punto cero de Jerusalén. Es un lugar donde se conoce como el fin del mundo. Es en Tierra del Fuego, ¿sí? Es nuestro país. ¿Saben dónde vivía una de las comunidades más grandes de judíos en el momento en que la nación de Israel se va a restablecer? En Argentina, de todo el mundo, nuestro país. Desde que eso pasó, muchísimos judíos han vuelto a su tierra. Ahora, hay algo que vos tenés que saber. Lo que pasó con Israel no es necesariamente el cumplimiento de la profecía final, por una simple razón. Israel no se ha arrepentido como nación. La nación de Israel en la actualidad es una nación secular, no espiritual, no temerosa de Dios. Lo que estoy diciendo no es que el pueblo que hoy vemos que está viviendo ahí en Israel, ellos son el cumplimiento de esto, porque podría pasar que mañana mismo invadan Jerusalén y aniquilen a todos los judíos ahí presentes. Podría pasar que una vez más la ciudad sea arrasada por completo y la profecía final no se cumpla en 1000 años. No lo sabemos. Pero el hecho de que estén vivos los judíos. Pensá en esto. ¿Conociste alguna vez algún hitita? ¿Charlaste alguna vez con algún hitita? ¿No? Ni sabés qué es un hitita, ¿no? Bueno, fue una civilización muy grande en su época. Un imperio antiguo que desapareció por completo. Algún babilónico, algún medo-persa. Claro, todos estos pueblos desaparecieron por completo. ¿Por qué están los judíos? Están porque Dios no terminó su obrar en ellos. Y esta es la profecía. Fíjate, el pueblo judío
es un testimonio asombroso para nosotros hoy. En primer lugar, es un testimonio para que todos nosotros sepamos que con la severidad con la que Dios castiga el pecado aún del pueblo elegido. Y es un testimonio para que nosotros temamos y no sigamos el ejemplo de Israel, como lo dice en el libro de Romanos. Pero la vida de Israel es otro testimonio. Es el testimonio de que Dios es capaz de salvar, perdonar, restaurar, sin importar cuánto el pecado haya destruido, qué tan lejos hayan sido llevados por su pecado como juicio de Dios. Los propósitos de Dios y el poder de Dios es capaz de restaurar y de salvar a su pueblo. Este es el testimonio de Israel. Hay muchos textos en el Antiguo Testamento que lo confirman, especialmente en Ezequiel y en Jeremías. El versículo 5 dice entonces que aunque fueran a lo más lejos, Él lo hará volver a la tierra que eran sus padres, a su tierra, y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. Pero el versículo 6 es tal vez la parte de la promesa más preciosa que Dios le dio en este capítulo. Es un pasaje clave para muchos pasajes del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Este es el pasaje, este es el concepto central tal vez de todo el capítulo 30 que estamos estudiando, y es esta promesa que Dios le hace. Si ustedes se rebelan y se arrepienten, yo les voy a traer de vuelta y les voy a dar todas estas bendiciones. Pero mirá lo que Dios va a hacer, versículo 6. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Dios lo que le promete a Israel es que va a hacer una obra en su corazón. Primero, vamos a explicar qué es el corazón. Porque en nuestro tiempo moderno, corazón, ya sea lo consideramos ya sea el órgano, o solemos hablar del corazón como las emociones. Relacionamos el corazón con la vida emocional. Pero en el tiempo bíblico, corazón es mucho más que eso. ¿Se acuerdan? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. En el concepto antiguo, el corazón es el centro de control de la vida entera. El corazón es el que dirige el intelecto, las emociones y la voluntad. En el corazón está el control de mandos. Por eso la Biblia habla de los pensamientos del corazón, habla de los sentimientos del corazón y habla de las decisiones del corazón. El corazón es todo esto. Entonces cuando acá Dios le anuncia lo que va a hacer, Él dice, Él va a circuncidar su corazón. Bueno, ¿qué es esto de circuncisión? Lo hemos estudiado antes, pero ustedes recuerdan que hay una señal que Dios le dio al pueblo de Israel. Es la señal del pacto. Es lo que demuestra que ellos son parte del pueblo de Israel. Es un corte que se hacía en los hombres, que se les sacaba una piel, que se la tiraba y se la arrojaba, y esa marca quedaba por el resto de su vida en ese hombre. Esa circuncisión no solo era una señal, era también, tenía un contenido, tenía una ilustración. La circuncisión era la forma en la que Dios demostraba que ser parte del pueblo significaba cortar y arrojar algo, sacar. La circuncisión es tomada en este pasaje como un ejemplo de algo mucho más profundo que Dios iba a hacer en este pueblo. En este pueblo Dios no solamente iba a dar una señal externa, en este pueblo Dios iba a hacer una obra interna, iba a transformar el corazón. La circuncisión del corazón se refiere a esa transformación del corazón. Significa que Dios iba a quitar el pecado de este pueblo para que este pueblo pueda, como dice más adelante, obedecer la ley de Dios.
que pueda amar a Dios y vivir de acuerdo a esa ley y entonces recibir todas las promesas que Dios les iba a dar. Hemos estudiado esto. Todas las promesas de Dios para Israel dependían de la obediencia. El problema es que ellos no podían obedecer por su corazón rebelde. Y Dios les promete, yo voy a transformar ese corazón. La circuncisión del corazón es algo de lo que se habla, por ejemplo, en el libro de Jeremías. Jeremías 31:31. Dice así, Jeremías 31:31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos serán por pueblo. En Ezequiel también, capítulo 36, versículo 26, dice así: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Esto que se anuncia en los profetas es lo que Moisés había dicho. Esta circuncisión del corazón. Dios planea para este pueblo una obra que va mucho más allá que solamente circuncidar y marcarlos externamente. Él planea para este pueblo transformar su corazón, para que su corazón desee al Señor. ¿Se acuerdan? Hoy, esta mañana, leíamos un texto en Filipenses. Vamos a abrir ahí, miren, Filipenses capítulo 3. En Filipenses capítulo 3, Pablo está advirtiendo a la iglesia del peligro de judíos que habían dicho creer en Cristo como su Mesías, como su Salvador, pero les decían que tenían que hacerse, a los gentiles les decía que tenían que hacerse judíos para poder disfrutar de las promesas del Antiguo Testamento. Para eso tenían que circuncidarse. Y acá Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 3 dice así: porque nosotros somos la circuncisión. Acá Pablo está hablando como judío. Él fue circuncidado al 8º día, va a decir más adelante. Él tenía la marca de un judío. Pero para Pablo, lo que hace a una persona ser de la circuncisión es lo que va a decir adelante. Nosotros somos los de la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Y hoy en la mañana reflexionamos en esto y decíamos, ¿qué es tener un nuevo corazón? ¿Qué es haber sido circuncidado por Dios? Lo que significa es tener una nueva disposición en tu corazón. Lo que significa es que vos no servís a Dios solamente en apariencia. No estás solamente haciendo las mecánicas de la vida cristiana. Haber sido circuncidado en el corazón significa que tu corazón está inclinado hacia la adoración a Dios. Está inclinado para que se goce en obedecer a Dios. Y tiene el poder para obedecer a Dios. Y no confía solamente en la apariencia externa, sino que se goza, se gloría en Cristo, en lo que Él es para nosotros. Y en la obra que Dios hizo en nosotros. Esto es lo que es ser un hijo de Dios. Ser un hijo de Dios no es estar asociado solamente a un grupo, no es participar de las actividades, es esta característica del corazón. Y esto es lo que Dios promete al pueblo de Israel. Y esta es la única esperanza para el pueblo de Israel, porque mientras el corazón no sea circuncidado, el fracaso va a ser perpetuo. Siempre van a vivir en fracaso. No se puede obedecer la ley de Dios con un corazón que todavía no ha sido librado del pecado. Esto es lo que dice, miren en Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1.
Zacarías, el papá de Juan el Bautista, frente al nacimiento de Juan, hizo una oración de gratitud y de adoración a Dios. Y en esa oración, mira, él conoce todas las profecías del Antiguo Testamento y él sabe qué es lo que se viene. Lo que se viene es su hijo Juan, que va a ser el predecesor del Mesías. Y cuando llegue el Mesías se va a cumplir lo que se anunció en el Antiguo Testamento. ¿Y qué es? Mira el versículo 73, Lucas 1:73. Dice, del juramento, bueno, para hacer misericordia, 72, con nuestros padres, y acordarse de su santo pacto. Del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder que librados de nuestros enemigos, sin temor, les serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado. Ahí habla de Juan. Pero fíjate lo que Zacarías estaba esperando. Estaba esperando un cambio de corazón. Porque dice, lo que Dios había prometido es que librados de sus enemigos, sin temor, le iban a servir en santidad y en justicia y en su presencia para siempre. Para siempre. Y esto solo era posible cuando el corazón sea circuncidado. Y lo que iba a resultar es en el versículo 6, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón. El corazón circuncidado va a hacer que vos ames a Dios. ¿Cómo sabes si amas a Dios o no amas a Dios? Bueno, el amor a Dios es una inclinación del corazón que está predispuesta a deleitarse en Dios, a ver a Dios como el tesoro más grande, a ver a Dios como la meta más grande. Entonces, el corazón que ama a Dios lo experimenta en diferentes momentos. El corazón que ama a Dios no solamente se esfuerza para hacer la actividad, sino que cuando no se está esforzando, su corazón vibra por eso que ama. Sus pensamientos van hacia Dios. Sus deseos están basados en Dios. Cuando él mira hacia su futuro tiene a Dios como eje central. Esto es el corazón regenerado. Y por lo tanto, él sirve a Dios en sinceridad, en justicia y en santidad. Y entonces recibe todas las bendiciones que Dios prometió a los que le aman. Como dice en Santiago capítulo 2, ¿no? Que Dios eligió a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. El reino es para los que aman a Dios. El reino no es para los que cumplen externamente con las leyes de Dios. Por eso los fariseos estaban afuera del reino. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, si no nacieres de nuevo, no puedes entrar en el reino. Él era un fariseo. Él se esforzaba y a los ojos de la gente él vivía todo lo que la ley decía, pero no había sido circuncidado su corazón, no había nacido de nuevo y a menos que nazca de nuevo no va a ver el reino de Dios. ¿Por qué? Porque el amor a Dios es solo posible con el nuevo nacimiento. Para los que aman a Dios, de ellos es el reino. ¿Sí? Y entonces versículo 7, mira, dice, y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos. Dios va a juzgar a todas las naciones que persiguieron a Israel, combatieron a Israel. Y Dios va a cumplir esto. En todas las edades hay testimonios de la forma en la que Dios ya lo ha cumplido, pero lo cumplirá hasta el fin. Y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Y Dios va a hacer abundar, acá habla de las bendiciones futuras que van a llegar, mucho más allá de las que sus padres recibieron cuando obedezcan a Dios. Bueno, entonces hay un Dios que tiene sus brazos extendidos para salvar a un pueblo que fracasa, pero salvar a un pueblo que se arrepintió. Y un pueblo a quien Dios va a cambiar su corazón.
El Dios que extiende sus manos para salvar responde en gracia al pecador que se arrepiente. Segundo, el Dios que extiende sus manos para salvar envía su palabra al hombre de forma condescendiente. Envía su palabra al hombre de forma condescendiente. La única forma en la que el hombre podría ser salvado es por medio de la revelación de Dios, la revelación de su voluntad. Y la obra que Dios hace para transformar el corazón, que se goza en hacer la voluntad de Dios. En el versículo 11, Dios le dice a este pueblo, esto yo se los di a ustedes. Tan grande es mi amor por ustedes que les di mi verdad, mi ley, mi sabiduría. Mirá el versículo 11, dice así. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil ni está lejos. ¿Qué es esto que Dios les dice acá? Esta ley que yo les doy no es demasiado difícil. ¿Cómo que no es demasiado difícil? Ya pasamos por todo esto. Son muchísimas normas que van en contra de la inclinación de nuestro corazón. Es imposible cumplir todo esto. Bueno, pero demos un paso atrás. Lo que Dios le está hablando no es en cuanto a la obediencia a la ley. Dios le está hablando acerca del entendimiento de la ley. Dios le está diciendo a ellos, como pueblo, que Él les dio un gran tesoro. El tesoro de la revelación. Pénsalo así. ¿Cómo podría el hombre conocer a Dios si Dios no se hubiese revelado? Sería totalmente imposible. Si Dios no hubiese tomado la iniciativa de hablarle al hombre, el hombre jamás sabría cómo agradar a este Dios. El hombre estaría perdido por su pecado, condenado y sin ninguna opción por la ignorancia total del carácter de Dios. Pero pensemos otra cosa. Imagínense, Dios se va a revelar al hombre y le va a decir lo que Él espera del hombre. Pero Dios se lo dice de una forma tan alta que el hombre jamás la podría entender. Pensá en esto, mira, fíjense el título que le puse al segundo punto. ¿Vieron la última palabrita que puse ahí? Condescendiente. Yo imagino que en alguna de la mente de ustedes, ¿qué puso ahí Matías? No es una palabra común, no la usamos acá en nuestro lenguaje. Y la verdad que me maté pensando a ver si había alguna otra palabra que podía poner. Y no se me ocurrió ninguna otra palabra mejor, así que le puse esa palabra. Pero le puse esta palabra porque yo en algún momento la estudié, la leí, la usé, y entonces es una palabra común para mí. Pero pensá en esto. Si a vos te cuesta entender a otra persona que usa algunas palabras un poquito distintas, pensá así. ¿Cuánto te costaría entenderle a Dios sus pensamientos? Si Dios te habla como Él piensa. La Biblia dice que sus pensamientos son mucho más altos que los nuestros. Son infinitos. Como son más altos los cielos de la tierra, así son los pensamientos de Dios sobre los nuestros. Así que cuando Dios le habló al ser humano, Dios hizo algo que lo entendemos nosotros porque lo hacemos también cuando le hablamos a los niños. ¿Viste cuando vos le hablás a un bebé? Lo que haces es le hablás en idioma bebé, ¿sí? Y le empezás a hablar toda incoherencia, que si te filmarían, ¿no es cierto?, te avergonzaría. Pero vos estás ahí diciendo, y le estás diciendo así. Y vos decís, ¿pero por qué un hombre grande haciendo esas cosas? Pero lo que vos estás haciendo es vos te estás poniendo al nivel del bebé, ¿no? Como el bebé habla, así hablas vos. Y vos te estás comunicando con sus gestos, con sus expresiones, con sus sonidos. A eso le llamamos el balbuceo. Bueno, los teólogos dicen esto. La revelación de Dios al hombre, cuando nosotros la leemos, es sublime, es majestuosa. Pero cuando Dios la da, lo que Dios está haciendo es balbuceando su verdad. Es hablándonos a nuestro nivel. Es hablándonos de una forma en que le entendemos.
Y te digo, la Biblia es eso. La Biblia no está escrita en códigos indescifrables. Esta fue la gran trampa y la gran herramienta de la Iglesia Católica por 1000 años. Ellos tenían sus cultos en latín y solamente en la Iglesia Católica se tenía la copia de las Escrituras. Cualquier intento de leer las Escrituras era visto como un acto, ¿no es cierto?, tremendo, horrible, en contra del Evangelio. ¿Por qué? Porque este era el argumento. Nadie puede entender la Biblia. La Biblia es algo tan profundo que solamente los teólogos la pueden entender. Y solamente la pueden descifrar y enseñárselas las personas que están conectadas con la única iglesia verdadera. El Papa, que es infalible, y de ahí para abajo todos los que están conectados a él son los únicos que tienen la autoridad para decirte qué significan los pasajes. Así que a los hombres que intentaron traducir la Biblia al idioma del pueblo, los quemaban en la hoguera. Porque la Biblia no se puede descifrar. Pero claro, en el tiempo de la Reforma, estos hombres piadosos, temerosos de Dios, venían a pasajes como estos y decían, no tiene sentido. Dios reveló su corazón, no lo escondió en las Escrituras. Por eso la Biblia no es un código indescifrable. La Biblia no tiene niveles de profundidad. La Biblia tiene un solo mensaje, simple, directo, entendible para cualquier persona que los quiera entender. Eso no quiere decir que sea fácil. ¿Se acuerdan en Proverbios capítulo 2? Dice que Dios da la sabiduría, pero dice en los primeros versículos, si la escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová. Porque Dios da la sabiduría. Claro, hay esfuerzo, hay trabajo que hacer, pero no es difícil, no es complejo, es simple. Está al nivel de toda persona que lo quiere estudiar. Cada pasaje de la Biblia significa una sola cosa. Significa la cosa que el autor original quiso decir. Y lo dijo en una forma abierta, simple, sin códigos. No es difícil. Es más, después agrega, mira, no está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos la traerá y nos la hará oír para que la cumplamos? Pensá en esto, si la verdad de Dios estaría en el cielo, estaría oculta en su mente, ¿quién la podría ir a buscar? ¿Ustedes piensan que conocer a Dios nace en el hombre que intenta conocer a Dios? ¿Quién puede conocer a Dios? ¿Quién puede meterse en su mente y descifrar su sabiduría? Es imposible. Es al revés. Es Dios que la reveló. Y Dios le dice, mira, no está en el cielo. ¿Dónde está? Está ahí escrita. Ahí está mi verdad, ahí está mi sabiduría, ahí está mi ley. No está en el cielo, está ahí. Después agrega, mira, ni está al otro lado del mar. Imagínate que Dios la revelaba a su verdad, pero se la daba a los mayas. No sé si vivían en el 1500 a.C. los mayas. Se los daba a alguna civilización perdida acá en América. Ahí había un problema, ¿no? Estaba, pero está del otro lado del mar. ¿Y quién la va a ir a buscar al otro lado del mar? Un comentarista hacía una reflexión y estaba diciendo, en la historia del pueblo de Israel, Israel nunca produjo ningún explorador importante en toda la historia del mundo. Nunca. Hubieron pueblos que sí, ¿no? Pensá en los vikingos, los fenicios con sus barcos, ¿no es cierto?, que llegaban a todo el mundo. Pero judíos, el mar en la mente del judío era como un terreno indescifrable, ¿no es cierto?, insondable, ¿viste? Lo tiró al fondo del mar. En la mente del judío el mar era, ya está, el fin, se acabó. ¿Quién va a ir al otro lado del mar a buscarlo? Pero Israel tenía un gran privilegio. No había que ir al otro lado del mar, porque Dios no solamente había revelado, se las había dado ahí, a ellos. No está del otro lado del mar. No hace falta que alguien te lo traiga. Claro, si está del otro lado del mar, esto es lo que se requiere. Y después dice, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Lo que le está diciendo, mira, vos no tenés excusa. Dios te dio un tesoro, su revelación.
y la tenés al frente tuyo para que lo conozcas y lo obedezcas y vivas para Él. Esto tiene que ver con lo que leíamos en el versículo 29, ¿se acuerdan? En el capítulo 29, versículo 29. Miren ahí, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. El mismo principio, la mente de Dios es infinita, pero Dios de ese mundo infinito quiso revelar. Y lo tenemos, es un tesoro. Pero ¿para qué lo tenemos? Lo tenemos para esto, para que lo hagamos nosotros y nuestros hijos. ¿Qué excusa tenía Israel para no ser diligentes en conocer cada letra, cada marca de la revelación de Dios y hacer tal cual Dios les había dicho? ¿Qué excusa tenían? ¿No tengo tiempo? ¿Me cuesta entenderlo? Dios dice, no hay ninguna excusa. Acá está toda mi verdad, toda mi sabiduría dada a ustedes para que vivan de acuerdo a ella. Este es el pasaje que Pablo explica en Romanos capítulo 10. Si abren en Romanos capítulo 10. En el versículo 5. Lo que pasó el pueblo de Israel en este momento rechazó al Mesías. Pablo dice, él quiere que ellos sean salvos, pero el problema es que ellos no están siguiendo sus escrituras mismas, porque están teniendo celo por Dios, pero no conforme a ciencia, no conforme a la verdad revelada. ¿Por qué? Porque ellos tropiezan en la piedra de tropiezo. Ellos piensan que lo que tienen que hacer es obedecer la ley y no se acuerdan lo que dice Deuteronomio 30. No se acuerdan que ellos van a fracasar y no se acuerdan que el principio que va a dar vida al pueblo, que va a dar bendiciones al pueblo, es el nuevo nacimiento. No se acuerdan que lo que ellos necesitan en realidad no es esforzarse por el cumplimiento externo, sino que es que Dios transforme la inclinación de su corazón. Ellos no se acuerdan de eso. Y la clave para la transformación del corazón es el Mesías que se había prometido en los libros proféticos, en Ezequiel, en Daniel, en Jeremías. El Mesías iba a ser a través de quien ese corazón iba a cambiar. Pero ellos rechazaron al Mesías y siguen tratando de cumplir la ley. Y fracasan una y otra vez. Entonces en el versículo 5 le dice así Pablo: porque de la justicia que es por la ley Moisés escribe, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para traer abajo a Cristo. O quién descenderá al abismo. Esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Lo que dice Pablo es, mira, lo que les va a salvar es la palabra que Dios les dio. Eso es lo que les va a salvar. Y está cerca, ustedes la tienen ahí. La palabra es la que anuncia la forma en la que ustedes van a ser salvados de su pecado. Está cerca, en la boca, en el corazón. Ustedes la conocen, la han repetido toda su vida, se la han memorizado una y otra vez. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se cree para salvación. Y acá Pablo, para explicar esto tenés que explicar todo el contexto de Romanos, pero acá Pablo está explicando esto. La justicia que Dios da, la da por medio de la fe. Esto no es algo nuevo, esto es lo que fue anunciado en el Antiguo Testamento, en la ley también. Lo que tienen que hacer es confesar a Cristo como Señor y van a ser salvados. Así de simple. Y ustedes tienen ese tesoro, el tesoro de haber escuchado este mensaje.
Pensá en esto. Si para el pueblo de Israel era un regalo de la gracia de Dios tener la ley de Moisés y tener la revelación de Dios para que ellos sepan cómo poder ser salvos de su pecado, era un tesoro. Ellos no debían abandonarlo, debían creerlo, abrazarlo y ser salvados por eso. Y eran responsables sobre esto. ¿Cuánto más responsables somos nosotros? Pensá mismo en esta mañana. Si yo no estaría acá adelante y no estaría explicándoles las verdades del Evangelio con tanta claridad, ustedes podrían decir, no lo supimos. Pero Dios dice, no está lejos de ustedes. Ustedes lo escuchan una y otra vez. Las verdades del Evangelio, que si confesás a Jesús como Señor, entonces esa obra, la circuncisión del corazón, el nuevo nacimiento va a suceder. Y ustedes van a obedecer y recibir todas las bendiciones que Dios les prometió. Está cerca, está ahí. Esto es verdad para nosotros. Pero Pablo sigue pensando, mira, lo único que se necesita es confesar. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, versículo 13. Pero mira el versículo 14. Pablo sigue meditando en las implicaciones de Deuteronomio capítulo 30. Y la implicación, Pablo piensa, es esta. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Lo único que necesita para ser salvo la persona es creer. Es invocar. Para invocar tienen que creer. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Para creer tienen que oír. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Claro, porque lo que vos tenés es, no tienen que cruzar el mar para buscarlo. Pero quiero decirte algo. Hay personas en nuestro tiempo, en este mismo momento, que si alguien no cruza el mar, no pueden escuchar el mensaje que les salve. Están perdidos. Van a la condenación eterna. Nosotros tuvimos un gran regalo de la gracia de Dios. Pero ese regalo no solamente es para que lo hayamos creído, es ahora para que seamos enviados. Porque dice el texto, ¿y cómo predicarán si no fueran enviados? Si no fueran enviados. Y Pablo aplica este pasaje de Deuteronomio 30 a todo el mundo ahora, no solo a los judíos, porque la verdad del Evangelio fue enviada para el mundo entero y debe llegar al mundo entero por medio de personas que son enviadas con el mensaje que Dios nos dio, revelándonos cómo ser salvados. Así que vuelvan ahí a Deuteronomio 30 y cerramos con el último punto. En primer lugar, entonces, el Dios que extiende sus manos para salvar responde en gracia al pecador que se arrepiente. Envía su palabra al hombre de forma condescendiente. En tercer lugar, el Dios que extiende sus manos para salvar señala los destinos en la decisión más trascendente. Señala los destinos en la decisión más trascendente. Y termina en el versículo 11 al 20 con un llamado. Saben que Dios no está en contra de los llamados. Es más, predicar la palabra y no llevar a la persona a tomar una decisión frente a la palabra es algo incompleto. Moisés lo entiende. Todo el libro de Deuteronomio es una serie de predicaciones. Y él ahora está cerrando con un llamado. Y este llamado es un llamado a tomar una decisión. Y este llamado a tomar una decisión no lo hace a Moisés arminiano. Lo que hace a Moisés es a un predicador fiel que va a hablar al pueblo diciendo lo que hay por delante. Los dos caminos frente a los cuales ellos están, instándoles de parte de Dios a que elijan uno de los caminos. Perdón, el versículo 15, le dije del 11, pero el versículo 15 dice así. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal.
Dos caminos. Este es uno de los pasajes en el Antiguo Testamento que deja muy en claro que la humanidad entera se divide en estos dos caminos. El Antiguo Testamento no es tan claro como el Nuevo Testamento, en donde claramente se ve, ¿no es cierto?, el destino eterno de la salvación y el destino eterno de la perdición. Pero en el Antiguo Testamento tenés indicios. Este es uno. Uno de los primeros indicios en el Antiguo Testamento que hablan y muestran que la humanidad camina en uno de dos caminos. El camino de la vida y el camino de la muerte. ¿Qué es la vida y la muerte? Claro, podríamos interpretarlo de muchas maneras. Claro, si Israel desobedece y se va a la idolatría, van a morir físicamente, porque la ley demandaba que mueran. Y si no, si obedecían a Dios, iban a vivir, iban a seguir vivos. Podríamos pensar, bueno, esta es una forma en la que ellos lo entendieron. Otra forma de entenderlo tiene que ver con la clase de vida que van a vivir. Si ellos obedecen a Dios, van a vivir una vida de bendición. Y si desobedecen a Dios y se entregan a la idolatría, van a vivir una vida que van a preferir estar muertos. Va a ser una muerte en vida, va a ser un tormento permanente. Y así lo podríamos entender. Pero nosotros que leímos el Nuevo Testamento ya, sabemos que acá hay mucho más que eso. Es mucho más que esta vida. Cuando acá Moisés le está diciendo, yo pongo delante de ustedes la vida y la muerte, hay mucho más en juego. Lo que está en juego es el destino eterno de esta persona. Cuando la Biblia habla de la muerte eterna, no está hablando de un estado de inconsciencia. Está hablando de un estado consciente de tormento eterno, separados de Dios. Esto no es un cuento para los niños, esto es la realidad, esto es lo que Moisés está diciendo. La vida y la muerte están delante de ustedes. Este es el peso de las decisiones. Esto es lo que importa, esto es el valor que tienen las decisiones, esta es la trascendencia que tienen, una trascendencia eterna, la vida y la muerte. Juan 3:18 dice, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ese contraste, el que es condenado, el que no es condenado, dos caminos. Versículo 16, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios. Fíjate cómo comienza, yo te mando hoy que ames a Jehová. La vida o la muerte, en un sentido, son dos caminos en donde las personas caminan. Pero no son caminos igualmente válidos. Ser salvo o no, no es presentado como una alternativa. Es llamado por Dios como una orden. Dios lo que te dice es, arrepentite de tu pecado. Deja tu camino de rebelión. Cree en Cristo, aferrate a Él. Esa es la orden. Claro que vos podés rechazar a Cristo. Pero no es que Dios te dice, bueno, mira, tenés dos alternativas, elegílas. Lo que Dios te dice es, obedecé, pero sabé que si desobedeces, si vos elegís el camino de la rebelión, la muerte está al final. Y esa es la muerte eterna. Esa es la orden que Dios va a dar. Y el versículo 17, la advertencia, si el corazón, mira, mas si tu corazón se apartare y no oyere y te dejares extraviar. Esta idea de dejarse extraviar es la idea de que va a haber influencias que van a venir a persuadir al pueblo a que ellos sigan a dioses falsos. Y acá Dios lo está diciendo, mira, si vos te dejás engañar, lo que está mostrando es la responsabilidad que ellos tienen. Claro, el hombre sin Cristo está expuesto a grandes enemigos. Por ejemplo, ahí en Efesios capítulo 2 dice que antes de conocer a Cristo nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, de acuerdo al príncipe de la potestad del aire, que opera en los hijos de desobediencia. Todo eso está en acción. Una persona sin Cristo está cegada porque el enemigo le ciega, con un sistema que le ciega. Está lleno de mentiras alrededor, pero Dios le advierte, si vos te dejás engañar,
si vos seguís las mentiras, si vos seguís la idolatría, si vos permitís esa dureza del corazón, vos sos responsable. No hay nadie más responsable que vos. Por eso, por tu propia destrucción, si vos te dejás engañar y no oís, te inclinás a dioses ajenos y les servís, entonces de cierto pereceréis. Versículo 19, uno de los textos más solemnes de todo el libro, llenos de ímpetu en este hombre, 120 años, un anciano, que está apelando al pueblo con estas palabras. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros. Moisés está haciendo de este momento un momento sumamente importante. El cielo y la tierra están hoy acá presentes frente a esta decisión que ustedes van a tomar. Que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y esta es la apelación de Moisés. Escoge pues la vida para que vivas y tu descendencia. Escoge la vida. ¿Saben que este es el mensaje que predicamos nosotros hoy? Lo mismo que Moisés predicó es la predicación que sigue hoy saliendo por el mundo entero. Elijan la vida. Ahora, claro, no está en juego acá las verdades que ya hemos hablado. La salvación es del Señor. Dios es el que obra en el corazón. Dios es el que pone en el corazón la conciencia de estar perdido. Dios es el que hace que vea la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dios hace todo esto. Pero el llamado del Evangelio es un llamado a elegir la vida. La verdad del Evangelio sale al mundo entero. Dios no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso Dios es paciente. Dios quiere la salvación, dice en 1 Timoteo, de todos los hombres. Dios no se goza con la destrucción del impío, sino con que el impío se arrepienta. Y por eso sale el mensaje al mundo entero. ¿Y qué les dice? Elijan la vida. Elijan la vida. Como si fuese a ser una elección. El hombre tiene que elegir, y lo que tiene que elegir es la vida. Ahora, imagínate que yo les digo, tienen dos opciones: bendición o maldición, tormento o deleites. Elijan uno. ¿Quién sería capaz de elegir el tormento y la maldición? ¿No sería la decisión obvia decidir, bueno, elijo la bendición? Pero ¿qué es elegir la bendición? Elegir la bendición es elegir a Dios. Es elegirle a Él como tu Dios. Es elegir la obediencia. Eso es elegir la bendición. El problema del mundo no es que no quiere la bendición. El problema es que no quieren a Dios. Y sin Dios no hay bendición. En rebelión contra Dios solo hay muerte. Dios es la bendición, porque dice ahí al final: escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Pensá en el impacto que esta decisión va a tener, no solamente para tu vida, para todos los que vienen por detrás. Amando a Jehová tu Dios. Esta va a ser la elección: amar a Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti. Elegir a Dios, elegir amar a Dios, elegir obedecer a Dios, es elegir la vida, porque Dios es vida. Dios es la fuente de vida y Él es la esencia de la vida. Dicen en Juan capítulo 17, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, tu Hijo a quien has enviado. La vida es Dios y es nuestra comunión con Él, es elegirlo a Él, a fin de que habite sobre la tierra que Dios juró. Él es vida para ti. Bueno, Dios es un Dios que extiende sus manos para salvar. Esta misma mañana Dios lo está haciendo. Cada día
Dios dice ahí en Romanos capítulo 10, el último versículo de la sección, todo el día Él extendió sus manos a un pueblo rebelde y contradictor. Pero ese Dios que salva va a recibir a cualquiera que se arrepiente y venga a Él. Ese Dios que salva dio su palabra, su revelación para que le conozcamos y podamos tener esa vida. Y ese Dios que salva nos pone frente a esa gran decisión. Elijámosle a Él. ¿Sí? Oramos. Y ahí con tu cabeza inclinada y los ojos cerrados, quiero apelar, como Moisés lo hizo, a que elijas la vida. Vos decís, Matías, ¿qué es elegir la vida? Bueno, con todo lo que has escuchado ya, elegir la vida es elegir a Cristo. Es lo que dice en Romanos capítulo 10. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Eso es elegir la vida. No está del otro lado del mar. Está acá al frente tuyo. Se te está predicando en este momento. No está en el cielo. Fue revelado por Dios. Esta es la verdad. Lo que tenés que hacer es confesarlo. Es creerlo. Y vas a ser salvado por la gracia de Dios. Elegí la vida. Y si ya elegiste la vida, entonces todas estas promesas son tuyas. Aún en este mundo de dificultad, Dios es fiel. Israel es el testimonio, ¿no? Mirando lo que Dios hizo y hace con esa nación, podemos decir, Dios no rompe sus promesas. Y no las va a romper en tu vida tampoco. No hay nadie que haya jamás puesto su confianza en Dios y haya sido defraudado de Él. Él es fiel. Déjeme orar para terminar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por este tesoro. Perdónanos, Señor, por nuestra negligencia tantas veces en no amarla, buscarla, escudriñarla, teniéndola frente a nosotros. Para poder conocer tu corazón y vivir de acuerdo a tu voluntad y servirte con un corazón íntegro y sincero en santidad. Ayúdanos a vivir de esta manera. Produce en nosotros este fruto. Cumple tu promesa, Señor. Que esa nueva vida que tú nos has dado, el espíritu que has puesto en nosotros, la nueva naturaleza que creaste en nosotros, pueda ser ese poder que transforme toda nuestra vida, que venza nuestro pecado, que nos haga como Cristo. Te encomendamos todo esto a ti en el nombre de Jesús. Amén.